El millonario lo tenía todo. Dinero, poder, respeto, solo ya no tenía control sobre sus piernas. Hasta que, frente al portón de la mansión, un niño lo miró fijamente y dijo: «Enséñame a ser rico, y yo te enseñaré a caminar». Él soltó una carcajada, creyendo que era una locura, sin imaginar que aquel encuentro cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La reja de hierro de la mansión de la Cruz brillaba bajo el atardecer, como si fuera el límite entre dos mundos, el de la ostentación y el de la supervivencia. Dentro, Facundo de la Cruz, un billonario temido y admirado, observaba el mundo con la misma indiferencia con la que manejaba sus imperios. Desde el accidente de helicóptero que lo dejó confinado a una silla de ruedas, se había convertido en un hombre aún más frío. Rompió amistades, despidió empleados y levantó muros, de concreto y del alma. El lujo solo servía para ocultar el vacío que resonaba en toda la casa. Esa tarde, al regresar de una reunión, el coche se detuvo frente a los portones. Facundo, distraído con los reportes en su tableta, levantó la mirada solo cuando escuchó el zumbido del interfono. «Señor, hay un niño afuera», dijo el guardia. «¿Un qué?», respondió con desdén. La imagen apareció en la pantalla, un niño delgado, sucio, con la ropa rasgada y unos ojos que no parecían pedir nada, solo desafiar. Facundo frunció el ceño, irritado. «Seguro está pidiendo comida, échalo». Pero algo lo hizo dudar. Aquellos ojos tenían una insolencia que le recordaba al hombre que fue antes de la caída. Curioso, Facundo pidió que lo dejaran hablar. «¿Qué quieres, muchacho?», dijo por el interfono, con voz seca e impaciente. El niño levantó el mentón. «Quiero aprender a ser rico», respondió sin el menor temblor. El billonario rió, una risa corta, fría, como el sonido del metal chocando con metal. «¿Y qué te hace pensar que yo enseño eso así, en la calle?», replicó con sarcasmo. El chico no retrocedió. «Si me enseña a ser rico, yo le enseño a caminar». La frase cortó el aire. Por un instante, Facundo parpadeó, atónito, antes de soltar una carcajada dura, burlona. «¿Tú me vas a enseñar a caminar? ¿Tú, un mocoso de la calle?». Se burló inclinándose ligeramente hacia adelante. «Muchacho, he pagado millones a médicos que no lo lograron. ¿Y tú crees que puedes hacerlo?». El niño mantuvo la mirada firme, sin miedo. «Creo que sí», dijo con sencillez, como quien habla de algo evidente. Facundo sintió algo desconcertante, una mezcla de irritación y curiosidad. «Tienes valor, ¿eh?», murmuró entre dientes, ajustando la posición en la silla. «¿O simplemente no tienes noción del ridículo?». Guardó silencio unos segundos, observando al niño por la cámara. Dentro de él algo se movía. Era solo un niño, pero hablaba como un adulto que ya no tenía nada que perder. «¿Cómo te llamas?», preguntó, impulsivamente. «Guillermo». Facundo inhaló profundo. «Guillermo, muy bien, quiero ver hasta dónde llega tu osadía». Los guardias se miraron entre sí cuando el billonario dijo: «Abran la puerta». Uno de ellos dudó. «Señor, es solo un niño de la calle. Podría...». «Dije, abran la puerta», interrumpió con firmeza, con el tono frío y autoritario de quien aún está acostumbrado a mandar y ser obedecido. El chirrido metálico resonó por los silenciosos jardines. Facundo observó al niño cruzar la entrada con pasos lentos, cuidadosos, como quien pisa en terreno sagrado. «No toques nada», advirtió el billonario, pero el chico parecía inmune a la hostilidad. Miraba todo con una calma irritante. Los jardines perfectos, el mármol, la inmensidad. «¿Vives solo aquí?», te preguntó el niño, curioso. Facundo desvió la mirada al suelo de piedra. «¿Solo?». «No. Tengo empleados, asesores, todo lo que necesito». «Pero no gente», replicó Guillermo, inocente y directo. El billonario lo miró sorprendido por la audacia. «Hablas demasiado, muchacho. Y usted siente demasiado poco.
respondió el niño sin alzar la voz. Facundo parpadeó, intentando contener el malestar. Esas palabras, salidas de un niño, lo hirieron más que las caídas y las cirugías. Era como si el pequeño intruso lo hubiera visto por dentro, y eso lo irritaba. Guillermo bajó la mirada y murmuró algo casi en susurros. «Puedo ayudarlo». «¿Ayudarme?», repitió Facundo con sarcasmo. «¿Vas a ayudarme a qué? ¿A encontrar mi paciencia perdida?». Guillermo lo miró fijamente. «A caminar». El billonario soltó otra risa burlona, pasándose la mano por el rostro cansado. «Niño, no tienes idea de lo que dices». Pero había algo distinto en esa risa. Era la risa de quien intenta ocultar que algo lo ha conmovido. El sonido del portón aún resonaba por los pasillos cuando Facundo ordenó que llevaran al niño al salón principal. La mansión era un laberinto de mármol y silencio, iluminada por candelabros imponentes que parecían sostener el peso de la soledad de su dueño. Guillermo caminaba despacio, sus ojos curiosos recorriendo las paredes llenas de retratos, rostros serios de antepasados que parecían observarlo con desprecio. Facundo, detrás de su escritorio de nogal, lo analizaba con la misma mirada que usaba en reuniones de miles de millones. «Eres atrevido, muchacho», dijo, cruzando las manos sobre el apoyabrazos de la silla. «Pero en el mundo real, nada se obtiene gratis». Guillermo mantuvo la mirada firme. «Yo no pedí nada gratis». La respuesta sorprendió a Facundo. Se inclinó ligeramente, con un tono cargado de arrogancia. «En los negocios siempre hay garantías. Ningún contrato se sostiene solo con promesas». El niño pareció pensar un momento antes de preguntar: «¿Y qué garantía quiere usted?». Facundo dejó escapar una sonrisa torcida. «Si voy a perder mi tiempo enseñándote a ser rico, necesito una prueba de que eres más que un soñador de calle». Hubo un breve silencio. El niño se acercó un poco más con la mirada firme. «¿Y qué sería esa prueba?». «Demuestra que puedes cumplir tu parte del trato», dijo el billonario, casi provocándolo. «Dijiste que podías hacerme caminar. Quiero ver hasta dónde llega tu valentía». El niño se detuvo frente a la silla de ruedas, dudando por un momento. «¿Puedo tocar sus piernas?», preguntó en voz baja. Facundo rió, una risa áspera, incrédula. «Tócalas, si eso te hace sentir importante. He gastado millones en cirugías y terapias, niño. Un toque tuyo no va a cambiar nada». Guillermo respiró hondo, se acercó y con cuidado se arrodilló. El contraste entre la piel sucia del niño y la tela impecable del pantalón de Facundo era casi simbólico, como si dos mundos se tocaran por primera vez. El silencio que siguió fue denso. Las pequeñas manos del niño descansaron unos segundos sobre las piernas inmóviles del hombre. Facundo miró hacia abajo impaciente, pero por alguna razón no ordenó que se detuviera. Había algo en el gesto, simple, sincero, que lo desarmaba. Cuando el chico se levantó, el billonario habló con desdén. «¿Terminaste? ¿Ese era tu milagro?». Guillermo solo respondió: «Por ahora». Facundo bufó. «Eres un caso raro. Vas a necesitar más que fe para sobrevivir en este mundo. Y usted va a necesitar más que dinero para caminar», replicó el niño con serenidad. El billonario parpadeó, sorprendido por la audacia. «Tienes respuesta para todo, ¿eh?», murmuró entre divertido e irritado. «Hagamos esto, chico. Si quieres aprender a ser rico, aprenderás a la manera correcta». Se volvió hacia uno de sus empleados. «Trae el coche. Vamos a poner a prueba a este pequeño genio». Guillermo lo observó con curiosidad, sin entender. «¿A dónde vamos?». «A negociar con la vida real», respondió Facundo girando la silla y dirigiéndose hacia la salida. «Vas a mostrarme si puedes vender algo más que esperanza». En la plaza central de la ciudad, Facundo estacionó su reluciente coche negro y le entregó al niño una caja de dulces. «La regla es simple», dijo con una sonrisa irónica. «Vende todo, sin llorar, sin pedir, sin contar historias tristes. Si lo logras, te enseñaré a ganar dinero de verdad. Si fallas,
vuelves a la puerta de donde viniste. Guillermo asintió, decidido. El niño bajó y empezó a caminar entre la gente, el sol reflejándose en sus ojos atentos. Facundo observaba desde lejos, seguro de que el fracaso llegaría en minutos, pero lo que vio lo hizo inclinarse hacia adelante, intrigado. El niño no pedía, encantaba. Hablaba con amabilidad, sonreía, escuchaba, y cada palabra suya parecía abrir puertas invisibles. En menos de una hora había vendido todo. Cuando regresó, trajo el dinero en la palma de su mano. «Creo que me debe una clase», dijo con una leve sonrisa. Facundo lo miró, intentando ocultar el asombro. Tal vez fue suerte. «O tal vez fue fe», respondió el niño firme. El billonario desvió la mirada, incómodo con el eco de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuesta, y aunque intentara negarlo, algo dentro de él, algo olvidado y dormido, comenzaba a despertar. El sol de la mañana se filtraba por los altos vitrales de la mansión, proyectando manchas de color sobre el suelo de mármol. Facundo observaba el reflejo de esas luces mientras tomaba café. El periódico estaba abierto frente a él, pero su mente estaba en otro lugar, en la plaza, en la imagen del niño vendiendo dulces con esa sonrisa segura. Había algo en Guillermo que no lograba entender. ¿Cómo puede un niño de la calle inspirar tanto control?, pensó, irritado con su propio interés. El billonario, acostumbrado a descifrar mercados y manipular personas, ahora se sentía analizado. Y eso lo desconcertaba más que cualquier caída en la bolsa. Guillermo llegó puntualmente, traído por el chofer. Entró a la mansión con pasos tímidos, pero con la misma mirada firme de siempre. Facundo fingió indiferencia. «Veo que regresaste», dijo, doblando el periódico con calma calculada. «Dijo que quería aprender», respondió el chico, «y yo cumplo lo que prometo». El billonario alzó una ceja, sorprendido por su seguridad. «Muy bien». La primera lección es sencilla. Ganar dinero no se trata de suerte, sino de entender lo que la gente quiere antes de que ellos mismos lo sepan. «¿Y usted ya entendió lo que yo quiero?», preguntó Guillermo sin vacilar. Facundo guardó silencio por un momento. «Todavía no», respondió, aunque en el fondo empezaba a sospecharlo. Durante los días siguientes, el despacho de la mansión se convirtió en una especie de aula improvisada. Facundo hablaba de ganancias, inversiones, riesgos calculados y estrategia. Guillermo escuchaba con atención, pero parecía más interesado en el tono de las palabras que en los números. «¿Y qué gana usted cuando ya tiene todo?», preguntó una tarde. Facundo sonrió de lado. «Más. Siempre más». «¿Y qué hace con ese más?». El billonario lo miró impaciente. «Lo guardo, lo reinvierto, lo hago crecer». Guillermo negó con la cabeza. «Eso suena cansado». «Cansado es ser pobre», replicó Facundo. «No, señor. Cansado es vivir sin un motivo», dijo el niño con calma, y volvió a escribir en el cuaderno que uno de los empleados le había dado. Aquellas conversaciones empezaron a perseguir a Facundo. El niño tenía el don de convertir preguntas simples en golpes precisos, abriendo grietas en sus certezas. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, el billonario le preguntó: «¿Qué harás con el dinero que ganaste?». Esperaba oír algo trivial: comida, juguetes, quizá ropa nueva. Pero Guillermo respondió sin dudar: «Voy a comprar cobijas para el albergue donde dormía. El frío duele más que el hambre». Facundo se detuvo. El viento soplaba suave, pero su pecho pesaba como plomo. «¿Cobijas?», repitió incrédulo. «Sí, para mí, el dinero sirve para eso, para que el frío de alguien duela un poco menos». Por un instante, el billonario quedó mudo. Ningún número, gráfico o proyección de ganancias lo había desarmado tanto. «Cobijas». La palabra resonaba en su mente como un recuerdo lejano, algo que la razón intentaba borrar, pero el corazón insistía en revivir. Recordó a su padre, cuando aún eran pobres,
y cómo compartían una manta vieja en las noches frías. Había enterrado ese recuerdo junto con el afecto, pero ahora, frente a un niño de la calle, regresaba como una herida. «Eres diferente, chico», murmuró. «Solo trato de no olvidar lo que es sentir frío», respondió Guillermo, con una sencillez que lo desarmó por completo. En los días siguientes, Facundo empezó a mirarlo con otros ojos. El niño trabajaba con una dedicación silenciosa. Se lavaba las manos antes de tocar los papeles, ordenaba las cosas en el despacho, ayudaba a los jardineros cuando nadie lo veía. «¿Por qué haces eso?», le preguntó el billonario una vez. «Porque cuidar lo que no es mío me recuerda lo que quiero tener de verdad». «¿Y qué es eso?». «Paz», respondió sonriendo. Facundo desvió la mirada, incómodo. Era como si cada palabra de aquel niño exprimiera algo olvidado dentro de él. Esa noche, mientras observaba la luna desde la ventana, se preguntó si alguna vez en su vida había sentido paz. La respuesta lo avergonzó. Con el paso de las semanas, la convivencia entre los dos tomó un rumbo inesperado. Facundo, que nunca soportaba interrupciones, ahora esperaba los momentos en que el chico entraba a la sala. Las conversaciones, antes tensas, se volvieron llenas de provocaciones sutiles y risas contenidas. Una vez Guillermo lo vio intentando mover el pie, concentrado. «Lo va a lograr», dijo. «Aún es temprano», respondió Facundo, cansado. «Pero no imposible», replicó el niño, y el billonario sintió una punzada. No en las piernas, sino en el pecho. Era esperanza, un sentimiento que creía haber olvidado. Poco a poco, aquel niño se convirtió en un espejo. Un espejo donde Facundo veía la sencillez que había perdido, el valor que cambió por poder y la fe que abandonó junto con las personas que alguna vez amó. El vínculo entre Facundo y Guillermo crecía como un hilo invisible, tejiendo algo que el billonario no sabía cómo nombrar. Se había acostumbrado a la presencia del niño en los pasillos, a sus pasos suaves, a sus preguntas incómodas y a sus risas contenidas. Había días en que, sin darse cuenta, el hombre sonreía solo, algo que no hacía desde antes del accidente. Aquella mañana decidió llevarlo a la ciudad. «Necesitamos más materiales para las clases de finanzas», dijo, tratando de disimular la extraña necesidad de salir con él. «Y quizás ropa nueva para ti. Ya es hora de que parezcas un verdadero alumno». Guillermo sonrió, con los ojos iluminados, como si acabara de recibir el mayor regalo del mundo. El coche se deslizaba por las avenidas mientras Facundo observaba al niño por la ventana. El chico miraba todo con un brillo inocente, encantado con los escaparates, los aromas, el bullicio. «Es bonito, ¿verdad?», comentó. «Bonito es quien tiene algo que mirar y algo que sentir», respondió Guillermo pensativo. «No todo lo que brilla es bonito, señor». Facundo arqueó una ceja. «¿De dónde sacas esas frases?». «De lo que veo», respondió, y el billonario soltó una leve risa. «Hablas como si tuvieras 100 años, y usted a veces habla como si hubiera olvidado que alguna vez fue niño». La frase lo tomó por sorpresa. Quedó en silencio, mirando por la ventana, mientras la ciudad pasaba ante sus ojos como un recuerdo que dolía. Entraron en una tienda elegante, toda forrada de espejos, el tipo de lugar donde cada empleado parecía entrenado para reconocer el valor de un cliente antes de que hablara. Facundo fue recibido de inmediato con deferencia. Guillermo, en cambio, apenas fue tolerado. El niño se maravilló con la ropa, tocando las telas con cuidado, como quien siente por primera vez lo que es la suavidad. «¿Puedo probarme esta camisa?», preguntó, señalando una pieza sencilla, azul. El guardia, un hombre corpulento e impaciente, frunció el ceño. «Estas prendas son caras, chico. No es para jugar». Facundo miró de reojo, a punto de intervenir, pero el niño respondió antes. «No estoy jugando, señor. Solo pregunté». Su voz era calma, sin arrogancia, pero el tono molestó al guardia. «Suelta eso, ya lo ensuciaste bastante». El ambiente pareció congelarse. Algunas personas empezaron a mirar.
Guillermo devolvió la camisa con ambas manos, doblándola con cuidado. «No necesito lo que no es mío», dijo en voz baja, y se dio la vuelta para irse. El billonario, sin embargo, sintió un nudo subirle por la garganta. La escena lo hirió más de lo que esperaba. Ese niño, al que había llamado farsante, al que humilló y luego trajo de vuelta, ahora era humillado frente a él, con una dignidad que él mismo jamás había tenido. «Un momento», dijo Facundo, con una voz más grave de lo que pretendía. El guardia se giró, confundido. «¿Sabes con quién estás hablando? Señor de la Cruz, yo solo...» «Cállese», interrumpió. «Este niño está conmigo». Un silencio incómodo llenó el lugar. Las vendedoras se miraron entre sí. El gerente se acercó, pálido. Guillermo miró a Facundo, con los ojos llenos de algo que el hombre no supo descifrar. No era gratitud, era compasión. «No necesita pelear, señor. Ellos solo no saben mirar». Facundo desvió la mirada, avergonzado. «Ellos solo no saben mirar». La frase sonó como un espejo, devolviéndole la imagen de quien él mismo había sido. Al salir de la tienda, el ambiente era pesado. El niño caminaba en silencio, con las manos en los bolsillos. Facundo intentó romper el hielo. «No debí dejar que te trataran así. Usted no lo dejó. Hizo lo que creyó correcto», respondió Guillermo con serenidad. «Pero lo correcto, a veces, no cambia lo que uno siente». El billonario no supo qué responder. «Eso no debió pasar», insistió ya sin su tono autoritario. «Pasó», dijo el niño, «pero todo lo que pasa tiene un porqué. Tal vez yo necesitaba recordar lo que el dinero puede hacer con la gente, y usted también». Facundo se detuvo por un instante mirándolo, ese niño sucio que ahora le daba lecciones que ningún hombre se había atrevido a darle. De vuelta en el coche, el silencio entre ellos era casi sagrado. Facundo miró su propio reflejo en la ventana, un hombre poderoso, frío, que ahora se veía pequeño frente a un niño que apenas tenía dónde dormir. El orgullo todavía dolía, pero la vergüenza dolía más. «Ellos solo no saben mirar». La frase seguía repitiéndose en su mente. Tal vez ese fue el verdadero toque que el niño le había dado, no en las piernas, sino en el alma. Aquella tarde en la tienda quedó grabada en Facundo como una herida abierta. Durante el trayecto de regreso, apenas dijo una palabra. El coche avanzaba por las avenidas bajo una llovizna fina, y con cada gota que golpeaba el cristal, una frase resonaba dentro de él. «Ellos solo no saben mirar». Las palabras del niño sonaban como un espejo roto en su mente. Por primera vez en años sentía vergüenza, no de los demás, sino de sí mismo. Cuando llegaron a la mansión, Guillermo bajó del coche en silencio, y el billonario lo observó, impotente. El chico lo miró una última vez antes de entrar. «No esté triste, señor. A veces hay que ser humillado para entender lo que siente el otro». Y desapareció por el pasillo. En los días siguientes, el cansancio se apoderó de Facundo. Las reuniones le parecían inútiles, las voces de los directores lejanas. Algo dentro de él se movía, algo que no entendía, pero que lo hacía más humano y más frágil. Una tos persistente comenzó a molestarlo. «Solo es una gripe», dijo al médico de la casa, pero los exámenes revelaron otra cosa. Era una infección grave, silenciosa, que avanzaba con rapidez. Cuando se enteró, solo suspiró. «Qué ironía. Pasé la vida controlando todo, y ahora mi propio cuerpo me desobedece». Esa noche, el lujoso cuarto le pareció más pequeño, el techo más bajo, el aire más denso. La mansión entera se había convertido en un castillo de soledad. Guillermo fue el primero en notar su ausencia en el despacho. Cuando los empleados le dijeron que su jefe estaba enfermo, el niño dejó todo y corrió hasta el cuarto. «No tienes que venir aquí», dijo Facundo intentando mantener su tono de hombre impenetrable. «Los médicos ya se encargan». «Los médicos cuidan el cuerpo, señor», respondió el niño, dejando una bandeja sobre la mesa. «Pero, ¿quién cuida un corazón enfermo?».
Facundo lo miró con irritación contenida, pero la pregunta lo atravesó. Desde entonces, Guillermo comenzó a visitarlo todos los días. Llevaba frutas, libros, historias y una presencia silenciosa que parecía sanar el ambiente. «No quiero lástima», murmuraba Facundo. «No es lástima, es compañía», decía el niño, acomodando con cuidado las almohadas. Las noches eran largas. Facundo, acostumbrado al poder, ahora luchaba contra la fiebre y el miedo. Un miedo que no sentía desde niño. El miedo a no tener control. Una madrugada despertó sobresaltado. Su cuerpo temblaba. El sudor corría por su rostro. Al mirar al lado, vio a Guillermo dormido en un sillón, encogido, con la cabeza apoyada en los brazos. El niño había pasado la noche ahí sosteniendo su mano. Facundo lo observó y algo dentro de él se derrumbó. Ese pequeño ser, que no tenía nada, seguía a su lado cuando todos los demás se habían ido. Con un gesto tembloroso, apretó de vuelta la mano del niño como quien agradece en silencio. Y en ese mismo instante sintió algo distinto. Un impulso, un leve movimiento en el pie. Su corazón se aceleró. Intentó moverlo otra vez. Las piernas, antes muertas, respondieron con un leve temblor pero real. El asombro lo invadió por completo. «No, no, esto no puede ser real», susurró con la voz quebrada. El cuarto parecía girar. El reloj marcaba las 3:17 y el tiempo por un instante se detuvo. Intentó moverlas de nuevo y el pie obedeció. Lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, desordenadas, ardientes. «Dios mío, Guillermo, chico», balbuceaba incrédulo, con la respiración entrecortada. Intentó incorporarse. Las piernas cedieron pero reaccionaron. Un gemido escapó entre sollozos. Esto está pasando de verdad. Dios mío, está pasando». Con esfuerzo, se sentó al borde de la cama. El suelo frío bajo sus pies era el toque de la vida regresando. Intentó levantarse. Su cuerpo vaciló. El corazón latía como un tambor de guerra. Pero se puso de pie. Por un segundo, el mundo pareció inclinarse ante lo imposible. Lloraba, temblaba, reía y volvía a llorar. «Guillermo», gritó con la voz entrecortada por la emoción. El niño despertó sobresaltado, los ojos muy abiertos. «Señor, ¿está de pie?» Facundo abrió los brazos, tambaleante, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Tú hiciste esto, chico, tú lo hiciste». El niño, atónito, corrió hacia él. Yo no hice nada». «Sí lo hiciste», dijo Facundo con la voz temblorosa. «Me devolviste la vida que había enterrado». Lo abrazó con fuerza, con todo lo que nunca supo decir. «Tú me curaste, Guillermo. No solo las piernas, curaste lo que nadie podía ver». El niño comenzó a llorar también, con el rostro hundido en su pecho. Facundo acarició su cabello, los ojos cerrados. «Gracias, hijo mío. Gracias». Repetía una y otra vez como una oración. Era un hombre que por primera vez agradecía sin esperar nada a cambio. Permanecieron así largo rato, un billonario quebrado y un niño luminoso, unidos por algo que ninguna explicación científica podía traducir. El amanecer los encontró aún abrazados, exhaustos pero distintos. Facundo, que había pasado años preso en su propia prisión de lujo, ahora sentía el alma ligera. Ningún médico pudo explicarlo, ningún examen pudo traducirlo, pero él lo sabía. El milagro no había venido de las piernas, había venido del amor, y en ese cuarto, entre lágrimas y risas, algo divino y silencioso se instaló, la certeza de que ese niño no solo había tocado su cuerpo, había tocado su alma, cambiando para siempre el destino de un hombre que creía estar más allá de toda cura. El sol nació despacio aquella mañana, filtrándose por las pesadas cortinas y llenando la habitación con una luz suave, casi sagrada. Facundo seguía despierto. No podía dormir,
Toda la noche había revivido ese instante, el momento en que sus piernas respondieron, el calor de las manos del niño, el milagro que desafiaba toda razón. Estaba sentado al borde de la cama, los pies firmes en el suelo, las manos temblorosas. Guillermo dormía a su lado, exhausto, el rostro sereno. Facundo lo observaba en silencio, con el corazón latiendo con una mezcla de reverencia y gratitud. Por primera vez, aquel hombre que había construido imperios se sentía pequeño y paradójicamente completo. Cuando Guillermo abrió los ojos, encontró a Facundo de pie, apoyado en el marco de la ventana, mirando el jardín. «Señor, usted está caminando de verdad», dijo aún adormilado con la voz temblorosa por la emoción. Facundo se volvió lentamente y sonrió. «No solo caminando, chico, estoy respirando otra vez». El niño se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que iba a pasar. Facundo se acercó y se arrodilló frente a él, un gesto impensable para un hombre de su estatura. «Guillermo, pasé la mitad de mi vida creyendo que podía comprar todo, respeto, poder, salud, amor, pero tú me enseñaste que lo más valioso solo se obtiene cuando uno se entrega». Su voz temblaba y el niño solo lo miraba con lágrimas discretas. Facundo lo abrazó con fuerza, como quien recupera algo perdido. «No eres mi milagro, Guillermo. Eres la razón por la que aún creo que hay bondad en el mundo». El chico, emocionado, intentó hablar, pero la voz no le salía. Solo lo abrazó más fuerte, sintiendo el corazón del hombre latir con fuerza contra el suyo. «Nunca volveré a dejarte ir», murmuró Facundo con los ojos humedecidos. «Nunca más». Y ahí, en ese abrazo, nació un nuevo lazo, no entre maestro y alumno, ni entre rico y pobre, sino entre padre e hijo. Algo más grande que la sangre, más puro que cualquier promesa. Los días siguientes fueron una celebración silenciosa. La noticia del milagro se esparció entre los empleados, que lo veían caminar, aún con dificultad, por los pasillos. Facundo, antes temido, ahora sonreía a todos. La mansión parecía respirar otra vez. Guillermo lo acompañaba a cada paso, como una sombra luminosa. «No me dejes caer», bromeaba el billonario. «Yo lo sostengo, señor», respondía el niño con naturalidad, «pero solo hasta que recuerde que puede solo». El hombre reía, con una risa ligera casi infantil. Ese sonido, olvidado durante años, resonaba por toda la casa, sanando también a quienes lo escuchaban. Una tarde, Facundo reunió a sus abogados y directores. «Voy a cambiarlo todo», anunció. «Quiero vender parte de las empresas». Hubo murmullos, miradas confundidas. «Pero, señor de la Cruz, eso es una fortuna». «Una fortuna no cura la soledad», interrumpió con firmeza. «Quiero usar el dinero para construir centros comunitarios. Lugares donde niños como Guillermo puedan crecer con dignidad». El silencio que siguió fue largo. Algunos pensaron que estaba loco, otros que era un genio, pero Facundo sabía que era redención. El imperio que construí se basó en ganancias, el próximo se basará en amor. Guillermo estaba allí, sentado en un rincón del salón, observando. Cuando todos se fueron, se acercó despacio. «Usted sí que ha cambiado». Facundo sonrió, tomando al niño por los hombros. «Tú me cambiaste, hijo». Guillermo lo miró confundido por un momento. «¿Hijo?». El billonario asintió. «Eso eres para mí, no solo porque me salvaste, sino porque me enseñaste lo que es vivir. Y si tú quieres, quiero que seas oficialmente mío». El niño abrió los ojos incrédulo. «¿Adoptarme?». Facundo asintió de nuevo con la voz entrecortada. «Sí, Guillermo, no quiero perderte. No después de todo lo que me devolviste». El niño lloró. No con lágrimas contenidas, sino con el llanto profundo de quien carga años de abandono. Facundo lo abrazó fuerte, sintiendo el peso y la ligereza de ese momento. «Ya no estás solo», dijo el hombre, con voz firme y dulce a la vez. «Ahora somos una familia». El niño apoyó la cabeza en su pecho y murmuró: «Papá». Esa única palabra
llenó la habitación de un silencio bendito. Facundo cerró los ojos y por primera vez no temió al futuro. Lo tenía, al hijo que el destino le había negado, a la esperanza que la vida le devolvió. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con cada centro comunitario inaugurado, Facundo sentía que una nueva parte de él sanaba. Visitaba personalmente cada obra, caminando entre los niños, escuchando historias, sembrando sonrisas. Guillermo lo acompañaba siempre, aprendiendo no sobre finanzas, sino sobre compasión. «La gente siempre quiso mi dinero», dijo Facundo una vez, «pero tú quisiste algo que nadie jamás me pidió, que volviera a ser humano». El niño sonrió, y lo logró. El billonario asintió emocionado. «Sí, gracias a ti». Y así, el hombre que antes dominaba el mundo ahora se dejaba dominar por el amor. Ya no había muros, ni miedo, ni soledad. Solo un hombre renacido y un niño que le enseñó a caminar, no solo con las piernas, sino con el corazón. Los meses que siguieron fueron un tiempo de luz. Las obras de los centros comunitarios se multiplicaban por toda la región, y el nombre de la Cruz, antes sinónimo de poder y arrogancia, ahora se convertía en símbolo de esperanza. Facundo visitaba personalmente cada obra, caminando entre los obreros, hablando con las madres, escuchando a los niños. Era un hombre diferente. El traje seguía siendo el mismo, pero la mirada ya no era de cálculo, era de amor. Guillermo lo acompañaba en todo, ayudando, sonriendo, aprendiendo. «Algún día estos lugares cambiarán vidas», decía Facundo, y el niño respondía, «Ya cambiaron la suya, papá». Su transformación era tema de conversación en todos los círculos sociales. Antiguos colegas lo llamaban visionario, otros lo acusaban de haberse vuelto loco, pero a Facundo no le importaba. El imperio que había construido con lógica ahora se sostenía con fe. La mansión se había convertido en el corazón de una revolución silenciosa, un centro de planificación de sueños. Cada noche, él y Guillermo caminaban por los jardines hablando del futuro. «¿Sabes, papá?», decía el niño, «a veces pienso que usted nació 2 veces». Facundo sonreía, la primera para conquistar el mundo, la segunda para aprender lo que realmente vale la pena. Pero el pasado siempre encuentra la forma de llamar a la puerta. Una tarde nublada, un coche negro se detuvo frente a la mansión. De él bajó un hombre con traje oscuro y expresión arrogante. Era Héctor Márquez, antiguo socio y rival en los negocios. «De la Cruz», dijo entrando sin esperar invitación. «Desapareciste. Pensé que estabas muerto». Facundo se levantó sereno. «De cierta forma lo estuve». Héctor rió, pero su risa era forzada. «Escuché de esos proyectos tuyos, centros comunitarios, donaciones, guarderías. ¿Te volviste santo ahora?» «Me volví humano», respondió Facundo con calma. «Y eso da más frutos de lo que imaginas». Héctor arrojó una carpeta sobre la mesa. «Aquí está la propuesta de fusión que te prometí hace años. $3.000 millones de la Cruz. Puedes recuperar el trono. Solo hay una condición: cierra esas obras tuyas. Regresa al juego». El silencio que siguió fue pesado. Facundo abrió la carpeta, hojeó los papeles, pero no los leyó. El viejo instinto de los negocios latía dentro de él, como una cicatriz que intentaba reabrirse. $3.000 millones, murmuró casi para sí. Héctor sonrió, confiado. Y poder. El nombre de la Cruz volverá a ser lo que era. En ese momento, Guillermo apareció en la puerta observando en silencio. Facundo levantó la mirada y vio el reflejo del niño en las lentes de sus gafas. Aquella mirada inocente bastó para recordarle quién era ahora. «Héctor», dijo al fin, cerrando lentamente la carpeta. «Tienes razón. Podría volver a ser el que era». El socio esbozó una sonrisa victoriosa. «Entonces aceptas».
Facundo se levantó, caminó hacia la ventana y miró a las niñas y niños jugando en el jardín del centro junto a la mansión. «Pero no quiero». «¿Qué dijiste?» «No quiero volver. El dinero nunca me hizo caminar. El amor, sí». El silencio cayó como un trueno. Héctor empalideció. «¿Estás rechazando 3.000 millones?» Facundo se giró, con la mirada firme y la voz llena de serenidad. «Estoy rechazando la vida que me dejó paralizado». La noticia se propagó rápidamente. La frase de Facundo: «El dinero nunca me hizo caminar. El amor, sí», corrió por los periódicos, las redes y los corazones. El billonario que rechazó miles de millones para seguir su corazón se volvió noticia, símbolo, ejemplo. Guillermo lo veía dar entrevistas, siempre con la misma sonrisa tranquila. «Papá, ¿tiene idea de lo que hizo?» «La tengo», respondió él, pasándole la mano por el cabello. «Le dije no al hombre que fui, y sí al hombre que tú me ayudaste a ser». El niño sonrió y ambos se abrazaron bajo el atardecer que teñía el cielo con el mismo dorado del comienzo de todo. A medida que pasaban los días, los centros seguían creciendo. Niños llegaban de todos los rincones, recibían refugio, comida y sobre todo esperanza. Facundo los observaba jugar, emocionado, y cada risa que escuchaba era como un himno silencioso de redención. A veces miraba a su hijo y pensaba en lo impredecible que podía ser el destino. «Te encontré cuando ya no creía en nada», decía. Y Guillermo respondía: «Y yo lo encontré cuando necesitaba creer en alguien». El viejo mundo había llamado a la puerta y por primera vez Facundo no abrió. Solo sonrió, mirando al niño que un día apareció frente a su portón y le enseñó lo que es ser libre. 20 años habían pasado. El tiempo, que alguna vez fue enemigo de Facundo de la Cruz, ahora caminaba a su lado sereno y paciente. El hombre que antes gobernaba imperios vivía ahora en una pequeña casa sencilla, construida dentro del primer centro comunitario que había fundado. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por niños y el constante sonido de risas llenaba el aire. Afuera, los árboles que había plantado junto a Guillermo crecían fuertes, moviéndose con el viento como recuerdos vivos. Facundo había envejecido, su cabello era blanco, su cuerpo más frágil, pero su mirada conservaba la misma luz que un día el niño había encendido. Guillermo, por su parte, se había convertido en un hombre admirable. El chico de la calle era ahora el responsable de toda la red de centros de la Cruz. Decenas de unidades repartidas por el país, brindando refugio, dignidad y esperanza a miles de niños. Aún así, pese a todo lo que dirigía, nunca dejaba de visitar a su padre adoptivo cada mañana. «Buenos días, viejo terco», decía sonriendo, entregándole su té caliente. Facundo reía. «Viejo sí, terco siempre. Y tú aún me llamas papá, como si tuvieras 10 años». «Porque usted nunca ha dejado de serlo», respondía Guillermo, acomodándole la manta sobre las piernas. «El mundo cambió, papá. Todo lo que soñó se volvió realidad». El billonario, ahora solo un hombre común, lo miraba con ternura. «No, hijo. Todo lo que soñamos juntos». Aquella tarde Facundo pidió salir a caminar por el patio. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero insistió. «Quiero sentir el sol. Siempre dije que el oro más puro es el que nace en el cielo», bromeó, apoyándose en su bastón. Guillermo lo acompañaba, paciente, mientras observaban a los niños jugar. «Mire eso, papá. Era esto lo que usted quería, ¿verdad?», Facundo asintió con los ojos húmedos. «Sí, hijo». Solo que no imaginaba que sería tan hermoso. El viento soplaba suave, trayendo risas y voces infantiles como si el tiempo lo aplaudiera en silencio. Por un instante cerró los ojos y respiró profundo. «¿Sabes qué he comprendido, Guillermo?» «¿Qué, papá?» «Que al final Dios nunca me quitó las piernas. Solo me hizo detenerme el tiempo suficiente para enseñarme a caminar del modo correcto». Mientras conversaban, se formó un pequeño alboroto cerca del portón del centro. Una empleada se acercó.
Guillermo, hay un niño afuera pidiendo hablar con usted. Él frunció el ceño, curioso. ¿Un niño? Sí, delgado, sucio. Dijo que no se irá hasta hablar con usted. Facundo sonrió, como quien reconoce una señal del destino. Ve, hijo, creo que ya sé de qué se trata. Guillermo dudó un momento, pero obedeció. Caminó hacia el portón, y allí estaba, un niño de unos 10 años, descalzo, con una mirada firme y profunda, con el mismo brillo que él había tenido años atrás. ¿Quieres algo, muchacho?, preguntó amablemente. El niño levantó el mentón, valiente. Quiero cambiar mi vida. Por un momento el mundo pareció detenerse. Guillermo sintió el corazón acelerarse. La escena era un espejo del pasado, el portón, el atardecer, la misma audacia inocente. Se acercó despacio, se agachó hasta quedar a su altura y sonrió. ¿Y qué tienes para ofrecerme a cambio? El niño pensó un instante y respondió, nada, solo las ganas de aprender. Guillermo sonrió conmovido. Entonces ya tienes lo más importante. Abrió el portón y extendió la mano. Ven, hoy es tu primer día. El chico entró, mirando todo con ojos curiosos y maravillados, exactamente como él lo había hecho tantos años atrás. Desde el patio, sentado bajo un árbol, Facundo observaba la escena a lo lejos. Sonrió. Sabía lo que estaba ocurriendo. El ciclo se había cerrado, no como un final, sino como un nuevo comienzo. Guillermo se había convertido en el mismo guía que un día lo rescató de la frialdad y la incredulidad. La vida, con su silenciosa sabiduría, le devolvía al mundo lo que había empezado con un simple toque. Facundo apoyó las manos en su bastón y levantó la mirada al cielo. Gracias, Dios mío, por dejarme vivir para ver esto. Y una lágrima solitaria rodó por su rostro, reflejando el brillo dorado del atardecer. El nuevo niño reía, corriendo por el patio. Guillermo lo seguía, enseñando, cuidando, empezando de nuevo. Facundo los observaba con serenidad. «Mira bien, hijo», murmuró para sí. «Así es como habla la vida, nunca termina, solo pasa la antorcha». El viento sopló, y por un instante juró escuchar risas infantiles mezclándose con las voces del pasado. Un suspiro suave escapó de sus labios, no de cansancio, sino de paz, y cuando el último rayo de sol tocó su rostro, Facundo cerró los ojos con una sonrisa. El hombre que un día no creyó en nada, partía ahora creyéndolo todo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.